El doctor Edwin Silva es médico especialista en infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el jefe del Servicio de Infectología y Vigilancia Epidemiológica de la Fundación Clínica Shayo, asesor de la prestación de servicios ambulatorios de Compensar en prácticas de inmunización y control de infecciones y asesor de la cohorte de costo, riesgo y salud de Compensar EPS. Profesor del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana, consultor de Biomeriux Colombia. Se ha desempeñado en múltiples ocasiones como asesor experto en control de infecciones para la Asociación Colombiana de Infectología, en labores de representación frente a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Ministerio de Salud de Colombia. Ha sido miembro experto del Consenso Colombiano de Atención de la COVID-19 que ha liderado la Asociación Colombiana de Infectología. En este consenso ha participado en la elaboración de recomendaciones de prevención y vacunación frente a COVID-19. Actualmente es investigador frente a Colciencias del Grupo Medicina Cardiovascular y Especialidades de Alta Complejidad de la Fundación Clínica Shayo y Universidad del Bosque, y también es miembro del Grupo de Investigación Translational Science in Infectious Disease in Critical Care Medicine de la Universidad de La Sabana. Ha sido revisor en la revista Infectio, Biomédica y BMC Pulmonary Medicine. Doctor Silva, le cedo la palabra. Doctor Javier, muchas gracias por hospedarnos. Gracias a la Asociación Colombiana de Infectología por invitarnos a esta importante reflexión. Obviamente es escaso el tiempo para tratar un tema que pues, ha sido medular en el debate en vacunología, y es cómo medir el efecto de la vacunación frente al SARS-CoV-2. Es un tema de mucha inquietud, de mucha actualidad, que suscita muchísimo interés en la población. Espero me estén escuchando bien. Si hay algún tema en el sonido, por favor me avisan, o en la imagen. ¿Está todo en orden? Bien, doctor, sí señor, y vemos bien la imagen. Muchas gracias. Bueno, debo declarar que, pues, como lo expresó el doctor Javier, pues hemos participado como expertos en el Consenso Colombiano en la formulación de algunas de las recomendaciones en prevención y también en vacunación. Sin embargo, el contenido de esta conferencia expresa mi criterio únicamente y no el del consenso, aunque por supuesto seguramente que en muchas cosas he de coincidir con el trabajo que hemos desarrollado al interior del consenso. Y también me desempeño como consultor de Biomerie, sin embargo en un área de diagnóstico microbiológico que no tiene ninguna relación con COVID-19, luego no tengo realmente no es crítico ese conflicto de interés para declarar. Esta es la gráfica de la pandemia. Yo creo que cuando empezamos y teníamos la perspectiva del SARS y del MERS y de lo muy difícil que había sido obtener una vacuna, por ejemplo, años de investigación frente al MERS, pues no calculábamos pues, lo bien preparada que estaba la ciencia, lo bien puesta que estaba la camiseta en muchos grupos de investigación, pero por supuesto, la ciencia necesita recursos, necesita apalancarse en inversión, y hubo obviamente un gran interés de parte de toda la comunidad global para apalancar la investigación en vacunas, y en un tiempo récord, en hecho inédito, en un hito para la historia de la vacunología, llegamos a esta gráfica. Una gráfica que, como se ha dicho, no necesita poner un valor de P, porque es evidente la protección que han ofrecido las vacunas frente al placebo, y esa es un hecho, digamos, maravilloso, que nosotros podamos estar enfrentando esta emergencia sanitaria con herramientas tan poderosas como lo son las vacunas. Y por supuesto, en esa semblanza que hay que hacer de nuestros seres de la vacunación, empezando por el profesor Edward Jenner, quien abrió ese paradigma hace 2 siglos, o quien lo continuó hace más de un siglo, el profesor Louis Pasteur, esa época dorada de las primeras vacunas en cultivos celulares, la vacuna de la fiebre amarilla del profesor Max Taylor, de John Enders, la cuarta era de la vacunología con el profesor Paul Berg, Sanger y toda la síntesis de péptidos, profesor que nos ha llevado, digamos, a tener, por ejemplo, vacunas como la de la hepatitis B, pues, digamos, todos estos obviamente laureados con el premio Nobel, ellos obviamente no, porque pues en esa época no lo repartían, el profesor Pasteur no alcanzó a
ser reconocido porque murió antes de que se empezara a reconocer el premio Nobel. Y pues por supuesto, ahorita con la era del ARN mensajero, el gran hallazgo, la gran investigación de la profesora Katalin Karikó, el profesor Drew Weissman, por supuesto, los que somos fan de la ciencia estamos esperando ver ese momento en el que eventualmente sean reconocidos con la máxima distinción que entrega la ciencia, que es el premio Nobel. Y ha sido refrendada precisamente esa eficacia, como lo explicaba Gustavo, esa eficacia de las vacunas en estudios de campo, en estudios de efectividad. Esa misma gráfica se ha reproducido precisamente en un país como en Israel, donde hemos encontrado, y esto es muy lindo de la ciencia, que es los hallazgos que son convergentes, los mismos datos, los mismos números, el mismo resultado de impacto. Ahora, sin embargo, hacer ensayos clínicos controlados es difícil. Luego urge precisamente generar un correlato de protección que permita acelerar precisamente la consecución de nuevos o la aprobación de nuevos candidatos de vacunas, o actualizar las plataformas que tenemos. Para COVID-19, ya vamos a explicar qué es un correlato, no existía un correlato de protección definido. La eficacia de las vacunas obviamente entonces fue evaluada en estos grandes ensayos clínicos controlados, aleatorizados en estos experimentos clínicos, con participantes expuestos de forma natural, no como se hace actualmente, por ejemplo, frente a influenza, que ya hay un correlato estandarizado. Entonces la actualización de la vacuna de influenza cada año se hace simplemente orientada por este correlato. No, aquí no teníamos ese correlato, luego ni siquiera sabíamos si esto iba a funcionar. Luego fue una gran sorpresa, una maravillosa sorpresa. Bueno, no sorprende a los expertos, por supuesto, estaba muy claro, digamos, dónde estaba, las apuestas estaban bien hechas, pero evidentemente fue un hecho extraordinario encontrar esta alta eficacia evaluada en los ensayos clínicos. Ahora, estos experimentos clínicos han sido exitosos, han sido confiables, pero ojo, son muy costosos, exigentes desde el punto de vista logístico, entonces no permiten esa adaptación necesaria para enfrentar una emergencia sanitaria. De hecho, la aparición de nuevas variantes, de variantes con evasión inmunológica, han cambiado el juego, ¿cierto? Nos han, por ejemplo, cambiado el discurso del potencial de alcanzar un umbral de inmunidad de rebaño. Y por supuesto nos están exigiendo la necesidad de tener actualización en las plataformas de vacunación, y no podríamos estar nosotros entonces expuestos a que ahora para cada variante vamos a montar un experimento clínico controlado, porque por supuesto no va a dar abasto la cantidad de recursos ni el tiempo, y metodológicamente, además desde el punto de vista ético, eso también tendría una complejidad. Luego, encontrar un correlato de inmunidad estandarizado es una situación muy importante precisamente para enfrentar esas variantes. Y hay que decir finalmente que ese correlato claramente parece ser un anticuerpo neutralizante. No, digamos, en ausencia de un correlato definido, varias líneas de evidencia, y ya las vamos a ver, sugieren que la actividad neutralizante del suero es el candidato más cercano a un correlato mecanicista. Ahora, ¿qué es un correlato de protección? Un correlato de protección es una respuesta inmunológica que se correlaciona estadísticamente con la protección. Ahora, se denomina un correlato mecanicista cuando hay un modelo, ¿cierto?, biológico en el cual se sustenta que es específicamente ese componente que estamos midiendo el que se encarga específicamente de la protección. Por ejemplo, para el caso de la actividad neutralizante del suero, transferir anticuerpos neutralizantes a otros sujetos de investigación y luego exponerlos a la infección y ver que están protegidos, se constituye un correlato mecanicista, porque estamos evaluando no solamente que están protegidos, sino que estamos generando un experimento en el cual claramente esa es la intervención y no otra la que está produciendo esa protección, y obviamente hay una relación estadística para señalar esa protección. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre un correlato mecanicista y un correlato no mecanicista, o un proxy, un aproximado, un subrogado de esa protección, y es básicamente un sustituyente, ¿cierto? Un subrogado, y pues hay muchas formas de hacer esta medición para precisamente tener tanto la oportunidad de medir esto con el correlato mecanicista o medirlo con un proxy. Ahora, los correlatos de protección se deben establecer. ¿Por qué? Si una infección es poco común o es mortal, entonces un ensayo clínico pues no es factible porque es poco común, o no es ético por lo mortal.
Entonces, un correlato de protección puede permitir que se licencie una vacuna una vez que se ha establecido ese correlato. Adicionalmente, los ensayos de provocación, ¿cierto? Nos permiten titular ese correlato, pero ojo, los ensayos de provocación en humanos tienen muchísimas limitantes éticas. Por ejemplo, sin tener un antiviral efectivo, ¿uno cómo va a establecer un ensayo de provocación en humanos? Entonces, estos ensayos de provocación se pueden hacer en primates, no humanos, y por supuesto nos permiten titular ese correlato de protección con desenlaces clínicos a corto y largo plazo, ¿cierto? Pero sin la presencia de un antiviral, pues por supuesto el debate ético al respecto de esto es muy complejo. Ahora, la determinación de un correlato de protección muchas veces se anida, se establece al principio del desarrollo de un ensayo clínico, una vacuna, porque dado que vamos a tener un experimento en el cual vamos a exponer a individuos estando protegidos, o bueno, esa es la evaluación inicial, creemos que están protegidos por la vacuna y otros que se les asigna el placebo, luego podemos medir ese marcador inmunológico y luego correlacionarlo con el resultado de eficacia de la vacuna, que es el desenlace clínico, y evaluar luego desde el punto de vista estadístico cuál es ese punto mágico en el cual, ese punto maravilloso en el cual el correlato está prediciendo la protección del desenlace clínico que queremos evitar. Entonces, para esto, digamos, hay tres grandes principios, hay muchos más, pero hay tres grandes principios que orientan la formulación de estos correlatos. Primero hay que entender que el sistema inmunológico es, ojo, redundante. Entonces, hay múltiples compartimentos. Está la inmunidad celular, está la inmunidad humoral. La inmunidad celular tiene varios compartimentos, además se sobreponen, interactúan entre ellos. La inmunidad celular potencia la capacidad de producción de anticuerpos, etcétera. Luego es redundante, la respuesta inmunológica es sobrepuesta, es sinérgica entre esos compartimentos, pero muchas veces podemos establecer un correlato de protección mecanicista y, ojo, en la mayoría de los modelos de vacunación, el correlato de protección mecanicista es un anticuerpo neutralizante. Eso es un principio, la mayoría. Son pocas las vacunas en las cuales el correlato de protección estrictamente es la inmunidad celular, por ejemplo. No que en aquellos modelos de enfermedad donde el anticuerpo neutralizante es un correlato de protección, no que no exista la protección conferida por la inmunidad celular, pero la mayoría de las veces que logramos titular ese correlato termina siendo un anticuerpo neutralizante. Segundo, la memoria de las células T efectoras puede ser necesaria para enfermedades con un periodo de incubación corto. ¿Por qué? Porque existe una respuesta que se llama anamnésica. Entonces, cuando uno vuelve a retar al individuo frente al patógeno que lo estamos protegiendo, probablemente los títulos de anticuerpos han caído. Entonces se requiere que la respuesta anamnésica vuelva a generar un tono adecuado de anticuerpos neutralizantes, pero para eso se requiere que ese periodo de incubación sea de cierta duración. Se ha definido más o menos que esa respuesta anamnésica puede ser de entre 5 y 7 días para que los anticuerpos puedan, la respuesta anamnésica, la respuesta de memoria inmunológica pueda conferir algún grado de protección a partir del refresh, de la reelaboración de anticuerpos a partir de la activación de las células plasmáticas de memoria. Entonces, obviamente, para enfermedades que tienen un periodo de incubación prolongado, obviamente esa respuesta anamnésica se vuelve algo muy robusto. Ahora, para algunas vacunas no conocemos cuál es el verdadero correlato de protección mecanicista, entonces podemos utilizar un no mecanicista que se correlacione estadísticamente con la protección. En cuanto a COVID, hay varias líneas de evidencia que nos sugieren que la actividad neutralizante del suero es un correlato de protección y allí me voy a centrar en la conferencia. La primera es lo que les decía, el antecedente en vacunología de que la mayoría de las veces es un anticuerpo, es la actividad neutralizante del suero, son anticuerpos neutralizantes. Lo segundo, los estudios de historia natural de la enfermedad de la COVID-19 nos muestran que es la actividad del suero la que confiere protección. Lo tercero es que, y esto es un correlato ya mecanicista, la transferencia pasiva de anticuerpos neutralizantes a individuos, a sujetos de experimentación, protege a esos individuos del evento que es la COVID-19. Vamos a ver varias líneas de evidencia al respecto. Los estudios de provocación en macacos
Entonces, varios tipos tanto de transferencia de suero como los estudios de provocación en macacos después de la vacunación con la medición precisamente de la actividad neutralizante del suero y la verificación de que esos macacos están protegidos y que esa protección está correlacionada con la presencia de un título sérico de anticuerpos. Y lo último es la medición prospectiva que se anidó dentro de los experimentos clínicos controlados, lo vamos a ver al final, como el de Moderna o como el de la vacuna de Oxford, en el cual precisamente la actividad neutralizante del suero se ha comportado como un correlato de protección. Miremos la información. Esta es una tabla del libro de vacunas de Plotkins, y fíjense ustedes que para la mayoría de vacunas que podemos tener disponibles, casi siempre es un anticuerpo el que genera un correlato. Muchas veces es mecanicista, ustedes pueden, muy pocas veces tenemos un correlato no mecanicista, pero la mayoría de las veces es un correlato mecanicista basada en la presencia de actividad de anticuerpos. El más conocido de esos correlatos es el de la hepatitis B, en el cual la medición de un ELISA de anticuerpos con 10 miliunidades internacionales por mililitro genera claramente una evaluación de protección al individuo que posee un título mayor que esto. Y fíjese que estos correlatos están estandarizados, se dan en unidades internacionales, luego de decir que ya hay un acuerdo en la comunidad científica para que todos hablen el mismo lenguaje y para que el test se reporte de la misma manera en cualquiera sea el lugar del mundo donde se genere la prueba. Aquí muchos más ejemplos y siempre correlatos mecanicistas casi siempre terminan siendo actividad neutralizante del suero. La segunda línea de evidencias que nos permite establecer que la actividad neutralizante del suero es un correlato mecanicista proviene precisamente de estas cohortes que han evaluado precisamente la presencia de la actividad del suero y la reexposición en la epidemia. Esta es una de las cohortes más famosas, que es la cohorte SIREN, y en la cohorte SIREN los trabajadores de la salud que tienen anticuerpos, y aquí lo interesante es que simplemente anticuerpos anti-S, están protegidos del fenómeno de reinfección. Y hay una correlación estadística precisamente en esto. Ahora, no es el único estudio. Antes de que tuviéramos disponibilidad de las vacunas y de la medición de los correlatos de protección que actualmente disponemos, varias cohortes en muchos lugares del mundo habían demostrado precisamente este fenómeno. Tener anticuerpos genera un RR, de protección que puede estar fácilmente entre un 80 y un 95%, similar a la protección que genera la vacunación. Aquí lo mismo, tenemos una gran cohorte en Estados Unidos que precisamente muestra cómo el riesgo relativo de reinfectarse disminuye precisamente como una función dependiente de la presencia de esos anticuerpos. Y la actividad neutralizante del suero, tal vez este es uno de los estudios más citados en la epidemia, es un experimento natural de ahora yo les invito a que lo lean, es bastante impresionante como cazadores de epidemias, así como existe ese programa Cazadores de Huracanes o Cazadores de Tornados, pues estos investigadores se dedicaron a cazar epidemias. Y el modelo ideal, precisamente por la alta tasa de ataque y las condiciones cerradas, es precisamente el de los barcos pesqueros. Y en este escenario de un brote dentro de un barco pesquero adecuadamente capturado por estos investigadores, la presencia de actividad neutralizante del suero se demostró como un correlato de protección de estos individuos que ya estaban protegidos antes de abordar el barco y que no sufrieron COVID a pesar de la alta tasa de ataque que sufrió los individuos que abordaron el barco y que estuvieron en alta mar expuestos a ese brote. Transferencia pasiva de anticuerpos. Aquí hay una gran línea de evidencia, yo solo decir, tanto en Regeneron como en otros de los anticuerpos monoclonales que se han empleado. Este es Vanlanimab versus placebo. Este ensayo clínico está recientemente publicado en JAMA y es un estudio bien interesante en el que en lugares de cuidado crónico donde hubiese un caso positivo, los individuos expuestos a ese caso positivo, y esto entendiendo que los hogares de cuidado crónico fueron un lugar bastante retador para los brotes de COVID durante lo que llamamos de pandemia. Entonces, los investigadores aleatorizaron a los individuos de esos hogares de cuidado crónico y también a los trabajadores a recibir placebo o a recibir este anticuerpo monoclonal y evaluaron cuál fue en este experimento, cuál fue el porcentaje de residentes o el porcentaje de personas que desarrollaron COVID. Y fíjense ustedes que hay, si bien obviamente esto es un estudio ya post-exposición, obviamente no es tan marcada la diferencia como la de las vacunas, que obviamente la persona tiene la protección desde antes de exponerse. Aquí es una profilaxis post-exposición y sin embargo logra
la presencia de este anticuerpo conferir protección y una protección estadísticamente significativa a los individuos que recibieron el anticuerpo monoclonal versus el placebo. Pero hay otra serie de experimentos al respecto de esto, de la transferencia de anticuerpos. De hecho, el sueros, entre más altos sean los títulos de anticuerpos, la transferencia de esos sueros de mejor, digamos, comillas, calidad, genera una correlación lineal precisamente con la protección pasiva que se le transfiere al individuo que lo recibe. Ahora, pero probablemente hasta antes de tener la anidación de la medición de correlatos de protección dentro de los experimentos, la mejor evidencia, y estábamos bastante tranquilos al respecto, provenía precisamente de la línea de varios grupos que han investigado esta línea, de los estudios de provocación en macacos rhesus. Y esto empezó muy tempranamente, el año pasado, varios grupos para demostrar precisamente que la actividad neutralizante del suero protege a los macacos en varios de estos experimentos, bien sea con transferencia de anticuerpos o bien sea con provocación post recuperación de un primer episodio de COVID, varias líneas de investigación en esto, simplemente aquí para señalar uno de estos grupos, el de Harvard, el del doctor Dan Baruch, este hombre extraordinario, o sea, bioquímico, inmunólogo, y después de ser inmunólogo y estar trabajando en vacunas, se mete a ser médico, hace medicina interna, hace la residencia en enfermedades infecciosas en el Massachusetts General Hospital, gente brillante la que está trabajando en esto, el grupo del doctor Dan Baruch, obviamente todo en asocio con el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de los Estados Unidos. Esta es otra línea, este es otro trabajo, la doctora, el grupo de la doctora Corbett. También ha trabajado intensamente esta mujer del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Estos grupos han trabajado en asocio para evaluar, por ejemplo, las vacunas de Moderna. Este grupo ha evaluado precisamente la vacuna de Janssen. También este es otro grupo que tiene muchas publicaciones en estos estudios de provocación en macacos, que es el del doctor Vincent Munster, también del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Es decir, se despertó un grandísimo interés y obviamente hablar de todos estos papers en 25 minutos es muy retador. Yo escogí dos, pero hay muchas más. Este del grupo de Harvard, del grupo del doctor Dan Baruch, y es precisamente un estudio que evaluó ese correlato de protección con la vacuna de Janssen. Los macacos que recibieron la vacuna de Janssen y tenían una actividad, aquí tenemos actividad neutralizante del suero, esto es logaritmo, 10 a la 2, es decir, más de 100 diluciones del suero, protegieron a los macacos y fue una protección completa versus una protección parcial en aquellos macacos que tenían títulos mucho menores. Y esto obviamente tiene una alta correlación en protección. También el grupo del profesor Dan Baruch hace esta medición, esto es lavado broncoalveolar y esto es hisopado nasal, y esto es de transferencia pasiva, por eso sabemos que es un correlato mecanicista. Y entonces se transfiere volúmenes de anticuerpos de macacos recuperados de COVID, y que tienen actividad neutralizante del suero en dosis de 250 miligramos por kilogramo o de 25 miligramos por kilogramo o de apenas 2.5 miligramos o en los que se les asignó placebo, y se mira la carga viral después de ser retados, de ser expuestos, y fíjense, las cargas virales en lavado broncoalveolar son indetectables para aquellos que se les transfirió una alta carga de anticuerpos, incluso aquí, aunque a un macaco le dio COVID, el promedio realmente fueron cargas virales muy bajas, y en cambio aquí ya empieza a aparecer en promedio que se recupera en el lavado broncoalveolar la presencia de virus, obviamente en el placebo o con dosis muy bajas. Entonces, lo primero que se señala en esto es que primero es un correlato mecanicista, la transferencia del anticuerpo genera protección, pero además es una correlación lineal, a mayor dosis, mayor protección. Y otra cosa que podemos deducir de este experimento en macacos es que la protección es más potente la que se logra para el tracto respiratorio inferior que la que se logra para el tracto respiratorio superior, en la cual, de hecho, precisamente las concentraciones de anticuerpos, de carga viral, perdón, son más altas con el experimento de provocación. Aquí tenemos otro de los experimentos que hacen ellos entonces para demostrar si es el compartimento de anticuerpos o es el de la inmunidad celular el que confiere protección, y utilizan un anticuerpo monoclonal que bloquea la acción de los CD8 y de los natural killer, o este solo que bloquea la acción de los CD8, y miren efectivamente que en lavado broncoalveolar
bloquear la acción de los CD8, pues sigue confiriendo protección los anticuerpos neutralizantes, y estos son muestras de hisopado nasofaringio, pues hay menor protección, es decir, se requiere muchísimo más el papel de los anticuerpos neutralizantes para neutralizar las muestras en el tracto respiratorio superior que en el tracto respiratorio inferior, donde la inmunidad celular termina siendo muy importante. Y aquí, fíjense ustedes, macacos que que no tienen experiencia inmunológica, tienen unas altas cargas virales, mientras estos que recibieron el suero placebo, pero están protegidos, las cargas virales son muy bajas, y estos que se les bloqueó la actividad CD8 tienen una protección intermedia. De ahí que deducimos, pues que la actividad neutralizante del suero es un correlato de protección, pero no es el único correlato de protección, y la actividad de las células citotóxicas es importante para conferir ese correlato. Y aquí vemos precisamente la función, es una función lineal. Estos son muestras de lavado broncoalveolar, estos son muestras de hisopado nasofaringio, y aquí tenemos distintos marcadores. En este caso, la actividad neutralizante del suero, la actividad neutralizante del suero, perdón, en un ensayo de neutralización de pseudovirus, y fíjense ustedes que a mayor título, menor carga viral, es decir, mayor protección. Lo mismo lo podemos medir con un ELISA que mide la actividad anti-RBD en el sitio de unión al receptor, o en un ELISA que mide anti-S total. Entonces, hay una medición clara, una colinealidad, ¿cierto? Y entre más alto sea el título de este ELISA, anti-RBD o anti-S total, menor va a ser la carga viral en estos macacos. Ahora, el problema es, y con esto ya voy para concluir y cerrar, el problema es que, ¿cómo hacemos para hablar todos el mismo lenguaje? Y esto obviamente requiere una estandarización de la medición de ese correlato. Para eso, la Organización Mundial de la Salud, en una conferencia de científicos desde finales del año pasado, esto se hizo en diciembre y está publicado desde marzo, estandarizó un suero con el cual todos los sueros de las investigaciones que midan anticuerpos, que midan actividad del suero, se pueden estandarizar. Y entonces ya tenemos un suero, que es precisamente la Organización Mundial de la Salud, que nos permite estandarizar la cuantificación de algunos de estos parámetros en unidades internacionales para los ensayos de neutralización, o en unidades de anticuerpos de unión, o sea, BAU, para las técnicas de ELISA, por ejemplo. Entonces, con esos datos, y aquí ya voy a mostrar qué tenemos, la última línea de evidencia, y es la de los estudios que anidaron la titulación de un correlato de protección en los ensayos clínicos. Esta es la anidación del correlato de protección en el estudio, en el ensayo clínico de Moderna. Fíjense ustedes aquí, primera dosis, segunda dosis, se aleatorizan todos los individuos del ensayo, pues tienen recolección de suero, y luego se aleatorizaron, se hizo un muestreo probabilístico de algunas muestras de suero, de toda la cohorte de 40.000 individuos expuestos en el ensayo, para precisamente medir la actividad del suero, medir anti-RBD, medir anti-S, hacer ensayos de neutralización en placa, y compararlos contra el desenlace, que ya sabemos a quién le dio COVID y a quién no, a los que recibieron placebo, los que recibieron, y dentro de los que recibieron vacuna, qué títulos confirieron protección. Y ese es básicamente el modelo de esta anidación, de esa medición. Lo primero que uno empieza a ver es que claramente en estos diagramas de violín, por supuesto, los que no tuvieron COVID tenían títulos más altos, ¿cierto? Tenían títulos más altos, pero lo siguiente muy interesante es que hay una muy alta correlación, esto del Spearman, precisamente entre distintas mediciones, por ejemplo, el anti-spike o el anti-RBD con el ensayo de neutralización en placa con 80% de neutralización o 50% de neutralización, y para cualquiera sea la comparación, existen unos índices de correlación muy altos. El Spearman es muy alto para todas estas comparaciones, bien sean al día 29, bien sean al día 57. Es decir, podríamos utilizar, primera conclusión, podríamos utilizar un proxy. No necesariamente evaluar la actividad neutralizante del suero, sino eventualmente simplemente una ELISA, una CLIA anti-spike o anti-RBD, no sería como un proxy suficiente para evaluar esa actividad neutralizante del suero. Ahora, miremos. Cuando miramos títulos, y estos son, entonces aquí, títulos anti-spike al día 29, o, por ejemplo, aquí, neutralización de pseudovirus en placa con un 50% de neutralización al día 29. Fíjense ustedes aquí, este es el grupo del placebo, y aquí estamos, títulos de vacuna muy bajos o bajos.
menor de 234 unidades internacionales por mililitro. Lo maravilloso es que aquí ya está estandarizado. Títulos medios que estarían dentro de este rango o títulos altos. Comparados con el placebo, todos confieren protección. Por supuesto, más protección entre más alto sea el título. Pero la primera cosa que quiero advertir es esto. Miren, tener un título bajo protege. Quiere decir que la actividad neutralizante o por ejemplo, en este caso, pues es simplemente anticuerpos anti-spike, pero hablemos, por ejemplo, aquí de la actividad neutralizante en un ensayo de pseudovirus de neutralización en placa. Fíjense, tener un título bajo protege y protege de manera estadísticamente significativa frente al placebo. Luego, lo primero que hay que señalar es que en el caso de COVID-19, la actividad neutralizante protege, pero no es el único compartimento del sistema inmunológico que confiere esa protección. Y podemos pasar aquí precisamente, estos son anti-RBD, la misma gráfica, y aquí tenemos los números, el número mágico. Lo mismo aquí podemos hacer un ensayo más estricto, que es la neutralización del 80% de las placas, y fíjense ustedes que a mayor título, por supuesto, mayor protección. Y aquí tenemos precisamente el SHR, precisamente para demostrar que hay una conferencia que se transfiere una protección precisamente que está correlacionada con el título de anticuerpos. Aquí vemos precisamente la regresión logística para evaluar que a partir de cierto nivel del título, por ejemplo, de anticuerpos en el ensayo en placa al 80%, se genera una disminución del riesgo del evento que es COVID-19 y entonces esto lo podemos convertir precisamente en una evaluación de efectividad, perdón, de eficacia. Y fíjense ustedes que a mayor título, estos 10 a la 2, 10 a la 3, pues mayor protección o menor probabilidad. Mayor protección la podemos medir acá, ¿sí? Entonces tenemos aquí la protección. Fíjense ustedes que una protección del 70% para Moderna se alcanza con un título muy bajo, de hecho, ¿sí? Y con títulos más altos, entre 10 a la 2, 10 a la 3, ya se alcanzan efectividades superiores al 90%. Aquí lo mismo, anti-RBD, la misma gráfica con el anti-RBD y con títulos que están entre 10 a la 2 y 10 a la 3, nosotros alcanzamos efectividades vacunales de más del 80% o más del 90% por encima de títulos anti-RBD de más de 10 a la 3 unidades internacionales por mililitro. Lo mismo acá, esto es anti-spike día 57 y eso es lo que han hecho estos estudios de titulación del correlato de protección que fueron anidados, en este caso, dentro del ensayo clínico controlado de Moderna. Ahora, el grupo de Oxford es el otro que ha publicado esta experiencia de titulación de un correlato de protección. Desafortunadamente el tiempo se me acabó, pero quiero pasar muy rápidamente eso para demostrar la misma linealidad. A mayores títulos, menor riesgo. A mayores títulos, menor riesgo. Y hay una función lineal que está demostrada para la enfermedad sintomática. De hecho, ustedes fíjense acá, anti-spike como un proxy, anti-spike o anti-RBD, hay una función lineal de protección. Entre mayor sea el título anti-RBD o anti-spike, menor es la probabilidad del evento. Obviamente los intervalos de confianza son más amplios acá, porque el grueso de mediciones se concentran en esta zona, y por supuesto aquí los intervalos de confianza están más ajustados, pero hay una función que se correlaciona estadísticamente. Aquí en la neutralización en placa, ¿cierto? También lo mismo, vemos que a mayor título, mayor protección, y esto lo podemos convertir en una medición de efectividad. Entonces, la efectividad de la vacuna al 70, al 90%, obviamente es una función lineal dependiente del título estandarizado, y esto es lo importante, estandarizado de una medición anti-spike o una medición anti-RBD. Interesante es esto, fíjense ustedes acá, todas estas gráficas que les mostré es contra enfermedad sintomática. En cambio, frente a enfermedad asintomática, es decir, la medición de lo que llamaríamos estrictamente inmunidad esterilizante, fíjense que no hay un correlato. Tener títulos altos o tener títulos bajos no confieren un diferencial de protección. Es decir, una de las primeras cosas que estamos dando cuenta es que el título nos confiere protección frente a la COVID sintomática, pero no es tan potente el de la vacuna de Oxford. No, de hecho, no hay una correlación frente a inmunidad esterilizante, que sería la medición de la infección simplemente asintomática por la detección del SARS-CoV-2 por RT-PCR. Entonces, ¿qué nos permite concluir? Y vuelvo al estudio del grupo de Moderna, el estudio de Gilbert, y es que los resultados de correlación inmunológica del ensayo de Oxford
se pueden comparar con los del ensayo de Moderna. Y podemos mirar cuál es ese nivel de protección de la vacuna, por ejemplo, para un título de IgG anti-spike o para un título de IgG anti-RBD. Esto, dado que utilizaron la misma plataforma de medición de anticuerpos, que es esta de un multi-array de medición de anticuerpos, y además que hay una conversión de esa concentración de anticuerpos en unidades internacionales, dado que ambos ensayos pueden ser estandarizados frente al suero que la OMS emitió precisamente con objetivo de esa estandarización, y adicionalmente que ambos ensayos hicieron esta medición a las 4 semanas después de la segunda dosis. Y fíjense ustedes acá entonces, tenemos IgG anti-S e IgG anti-RBD. Y tenemos precisamente la titulación para un 70% de eficacia de la vacuna de Oxford o para un 90% de eficacia de la vacuna de Oxford, y lo comparamos con 70% o 90% de eficacia de la vacuna de Moderna. Y fíjense ustedes que aquí ya tenemos datos numéricos en unidades internacionales que están estandarizadas, ¿cierto? Y fíjense ustedes que la primera cosa que salta a la vista es la diferencia en los títulos. Se requieren títulos más bajos, por ejemplo, de una IgG anti-S, para, si es proveniente del suero de alguien vacunado con la vacuna de Moderna, para conferir un 70% de eficacia frente a COVID-19, o si queremos ya que esa eficacia sea el 90%, pues aquí tenemos precisamente el título. Lo interesante de esto es que andan en la misma zona, y de hecho cuando se mira esto, porque ya ahí están los estudios que han comparado esto con los estudios de provocación en macacos, interesantemente hay convergencia de los hallazgos, es decir, más o menos los mismos valores de titulación del suero en macacos o en seres humanos se confieren precisamente estos niveles de protección. Y fíjese, en anti-RBD ya tenemos una medición de que confiere un 70 o un 90%, un 70 o un 90% de protección, dependiendo si tú recibiste la vacuna de Oxford o recibiste la vacuna de Moderna. Para concluir, ¿qué podemos decir de este escenario? Y aquí me apoyo en esta editorial que hace el profesor Florian Kramer, y no obviamente en mi opinión, prefiero apoyarme en la opinión calificada del profesor Kramer, que ha sido un gran faro de opinión y de investigación como inmunólogo en esta epidemia. Primero, un título de anticuerpos neutralizantes es claramente un correlato mecanicista de protección, y existen varios subrogados como la medición de IgG anti-spike o la medición de IgG anti-RBD, pero es importante que claramente no deberíamos utilizar como subrogados de correlatos de protección que no estén debidamente estandarizados. Y en esto la primera cosa es que pululan las pruebas serológicas que no están estandarizadas frente al suelo de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Lo segundo, de momento la monitorización de esta respuesta inmune no debe ser una rutina para la población general. La respuesta inmune frente a SARS-CoV-2 es redundante, es multicompartimental. Vimos que hay un gran componente probablemente dependiente de la inmunidad celular, y hace que esa respuesta compartimental, multicompartimental, que es efectiva y que es de larga duración, nos permite a nosotros confiar en que no necesariamente tener un bajo título de anticuerpos significa que nosotros estamos desprotegidos frente al evento que es COVID-19, y precisamente las gráficas del estudio de Moderna son contundentes en ello. Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Se hace para tener una evaluación de consultorio en la cual la persona se angustie porque no tiene esos títulos o porque los tiene bajitos? No. Esto urge titular un correlato de protección, y ya está titulado, como lo vieron, para acelerar la aprobación de nuevos candidatos. Porque, claro, hay varias vacunas que están allí pendientes de aprobación. Hay desabastecimiento de vacunas, no tenemos suficientes vacunas, y sin embargo hay gran cantidad de candidatos que todavía no han terminado ensayos clínicos. Entonces podríamos acelerar la aprobación de nuevos candidatos y mejorar ese panorama de desabastecimiento mundial de vacunas si tuviéramos la oportunidad de medir el comportamiento de esos candidatos titulados por un correlato de protección, y aquí agréguenme la M, mecanicista, que ya está claramente titulado. Adicionalmente, la actualización de las vacunas, por ejemplo, frente a variantes de interés ya aprobadas. Pues, imagínense, hacer nuevos experimentos clínicos para las actualizaciones de las vacunas frente a las nuevas variantes, pues por supuesto que va a requerir precisamente confiar en la presencia de este correlato, o monitorizar la respuesta en poblaciones especiales,
como un testigo para ajustar esos calendarios, maximizar el alcance y la cobertura de vacunación, también puede ser un objetivo importante. Y, por ejemplo, algunos papers están saliendo en reducir la dosis de la vacuna de Moderna, reducir esa dosis, y eso permitiría aumentar el número de dosis que tenemos con los mismos viales, siempre y cuando, por supuesto, esto haya pasado por la evaluación de que menores dosis conducen al mismo correlato de protección. Todo eso está allí, pero fíjense, esa titulación del correlato de protección es para estos escenarios especiales, para orientar las intervenciones de salud pública en el gerenciamiento de las vacunas disponibles, pero muy poco sirven como una intervención de consultorio en la cual usted simplemente va por probablemente angustiar a alguien y no necesariamente va a estar informando un riesgo. Muchísimas gracias, simplemente dejo esta reflexión. El 9 de mayo, si no estoy mal, del 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela, la única enfermedad infecciosa que hemos erradicado en la historia de nuestra civilización. 12.000 años de historia, desde que nos inventamos habitar en ciudades, nos inventamos gran cantidad de problemas, las guerras, la concentración de riquezas, el desequilibrio ecológico y de paso las epidemias. ¿Y cuál es ese mayor logro de nuestra especie como civilización? Haber puesto un pie en la luna, en el mar de la tranquilidad. Probablemente esto, que es de un grandísimo logro, nos genere soluciones a muy largo plazo. Probablemente el gran logro que hemos tenido como especie, el gran logro que el Homo sapiens, que se caracteriza por su solidaridad, y esperemos que así sea, y por su capacidad tecnológica, yo sí creo que ha sido producir vacunas, y entre esas una vacuna que erradicó una enfermedad infecciosa. Muchísimas gracias.